Dicen que los milagros de la Virgen de Guadalupe comenzaron en 1531. Pero la historia real es mucho más antigua. Tan antigua como la primera luz que tocó la tierra. Antes de que los ríos tuvieran nombre. Antes de que los volcanes se alzaran hacia el cielo. Ella ya era parte del plan eterno de Dios. Un día, en una humilde casa de Israel, María se levantó y fue a visitar a su prima Isabel. Dos mujeres embarazadas. Dos corazones latiendo bajo la misma promesa del Creador. Y entonces, algo imposible ocurrió. En ese saludo, en ese abrazo, el cielo abrió un puente entre mundos. María no solo caminó por las montañas de Judea. Atravesó siglos enteros. Del año 1 al año 1531. Desde Israel hasta el cerro del Tepeyac. Miles de kilómetros se hicieron polvo. El tiempo se plegó como un manto. Porque para Dios el tiempo es muy diferente que el que sentimos los mortales. Segunda de Pedro 3:8. Todo para preparar el corazón sencillo de Juan Diego. Y entregarle al mundo su imagen divina en la tilma. Porque la tilma no nació en 1531. Nació antes de que existieran los calendarios. Ese día, solamente se reveló. Pero mientras María cruzaba eras y continentes, otro milagro esperaba en silencio. Un milagro inmenso, antiguo, silencioso. El Iztaccíhuatl. La mujer dormida. Una montaña de más de 5.200 metros de altura. Con más de 1.000.000 de años de orando, por Cristo, por ti, por mí, por toda la humanidad, desde antes, ahora y para siempre, la Madre Eterna ahí está, y estará. No dormía, es una madre en oración por todos y cada uno de sus hijos. Con el vientre habitado por el Hijo de Dios, guarda vida dentro de sí. Una profecía de piedra, de la sagrada tilma. Una señal escrita en la tierra mucho antes de que la historia se escribiera en papel. ¿No dijo Jesús que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas? Mateo 17:20. Entonces, ¿por qué no habría Dios de formar una montaña entera a la imagen de su madre? Ahí quedó, silenciosa, eterna, esperando el día en que la santa imagen brillara en el ayate del Tepeyac. Y ahora, después de siglos, en su casita de Tonantzin, Guadalupe, la Santa Basílica, la historia sigue viva. Late, respira, crece, porque llegará el día, en algún futuro, en que una imagen monumental, majestuosa, la más grande que México haya visto, se levantará para abrazar el valle entero. Una escultura colosal, de la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Una madre visible desde kilómetros, desde las montañas, desde los caminos de los peregrinos. Y yo me imagino ese momento. Caminar cansado. Cientos de kilómetros desde mi casa hasta la tuya, madrecita. Polvo en los pies. El alma llena de promesa. Y de pronto, verla. Allá, a lo lejos. Gigante. Tierna. Eterna. La madre iluminando el Valle de México. Mis ojos, desde kilómetros, se llenarían de lágrimas. Porque sabría que ahí está ella. La que nunca se marcha. La que siempre acompaña. La que siempre ama. Así, entendemos su propósito. ¿Por qué vino? ¿Por qué cruzó el tiempo? ¿Por qué dejó su imagen? Porque ella vino a unir a un pueblo que sería luz para las naciones. Vino a dar paz donde había guerra. Vino a sembrar amor donde el corazón estaba roto. Vino a abrazar no solo a México, sino a toda la humanidad. Ella, la más grande evangelizadora. La madre que guía. La madre que abre caminos. La madre que sigue tocando millones de corazones. Como lo hizo desde el principio. Porque así es ella. Unidad para el pueblo mexicano. Paz para las naciones. Amor para toda la humanidad. Y su misión no termina. Porque su presencia es eterna. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.